En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Aspectos relevantes en la contratación de servicios de auditoría. El objetivo de este webinar es analizar los principales aspectos técnicos y normativos que deben considerarse en la contratación de servicios de auditoría en el sector público, con el fin de fortalecer la transparencia y la eficiencia de estos procesos. Es un gusto presentarles a la persona que tiene a cargo la exposición esta tarde. Ella es la señora Dunia Zamora Solano, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos. Doña Dunia es contadora pública autorizada y se ha desempeñado en la gestión pública y también en la privada. Ha sido auditora externa e interna, así como capacitadora en marcos contables, entre otros. Ha sido también fiscal del Colegio de Contadores Públicos, presidenta del Comité Consultivo Permanente, miembro del Tribunal de Honor y directora ejecutiva del colegio. Bienvenida, doña Dunia. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y adelante con su presentación. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias este espacio para compartir que vamos a realizar hoy, buscando poner en claro algunas inquietudes, dudas o, digamos, que a veces se presentan durante los procesos de contratación administrativa de los servicios de auditoría externa. Así que bienvenidas todas sus consultas y preguntas. Ahí los compañeros del chat que están administrando el chat nos van a ayudar a poder administrarlas de la mejor manera para responderles oportunamente. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la presentación? Sí, señora, la vemos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de lo más sustantivo porque realmente es un tema que da para muchísimo, así que vamos a tratar de ser concretos al respecto. Vamos a repasar un poco ese marco normativo para la práctica profesional de la contaduría pública, no solo los servicios de auditoría, porque la contaduría pública es un área de conocimiento, una ciencia económica que, como veremos, tiene 4 áreas de énfasis. Así está, digamos, formado el profesional y va escogiendo cuál es la que más le gusta, cuál es aquella en la que mejor se desenvuelve o que le resulta más apropiada para él o para ella. Entonces vamos a tener un breve repaso de qué es la contaduría pública, qué es lo que la compone y cómo se regula en nuestro país, que es una situación muy particular. Los servicios que se ofrece de la persona contadora pública autorizada, cuáles son los servicios que usted puede esperar de un CPA, la parte de contratación administrativa propiamente dicho y algunos aspectos sobre los honorarios y los términos del encargo. Empecemos por la parte del marco normativo para nuestra práctica profesional. Desde el punto de vista del contador público autorizado, empezamos por la Ley 1038, Ley de Creación del Colegio de Contadores Públicos y su reglamento, el Código de Ética, lo que es el timbre, que es un tributo que cancela el propio contador público autorizado. No es un tributo que cancela quien lo contrata, sino que nosotros mismos somos los que llegamos y lo cancelamos como parte de lo que está ya normado, establecido, y por eso incluso se nos sanciona eventualmente cuando no usamos bien el timbre o cuando no lo ponemos y teníamos que ponerlo. Las circulares que emite el colegio para orientar la práctica, y esas circulares en algunos casos pueden regular algo en específico, pero en general no son más que un compendio, un resumen de buenas prácticas, una ayuda de memoria, dada la complejidad del ejercicio. Entonces, lo que se hace es resumir aquellos aspectos sustantivos que uno no puede olvidar ni dejar de tener presente a la hora de prestar el servicio, pero que no es una pomada canaria, que no es una fórmula de 1+1, sino que, como bien se establecen ellas, requieren el uso del juicio profesional. Entiéndase el juicio profesional en nuestra área como aquel que está basado en la técnica, en la ciencia, en la lógica que establece la normativa, aplicada a una situación concreta a la luz de la experiencia sistematizada en estadística, buenas prácticas y referencia. No es lo que quiere la persona, no es lo que le gusta, no es una cuestión subjetiva, sino que tiene que estar debidamente sustentada. Y vamos a tener también que en nuestro ejercicio yo no puedo desligarme del marco legal que le son propios a las transacciones, operaciones, convenios, instituciones
en las cuales prestamos el servicio o va dirigido nuestro servicio o lo que tiene que ver con esas transacciones que estamos analizando para dar un servicio. Y por supuesto, la Ley General de Administración Pública, bajo la cual hoy se hace incluso todo nuestro proceso sancionatorio cuando se presentan situaciones que no son conformes o se presume que no son conformes a las buenas prácticas. Y aquellos acuerdos propiamente que tome la Asamblea y la Junta Directiva. Esto viene a tratar de enmarcar la responsabilidad que tiene un contador público autorizado. El contador público autorizado pasa por un proceso de selección que busca garantizar, tratar de asegurar que la persona que va a ejercer como tal es idónea. O sea, no es un derecho laboral, no es que cualquiera puede llegar y dice yo vengo y quiero ser, sino que tiene que pasar por un proceso en el cual va a acreditar su formación académica y una experiencia mínima que le permita administrar, que le permita ejercer sus funciones, especialmente esa fe pública, de la manera más adecuada a las circunstancias del encargo. Y entiéndase que al ser una profesión que tiene la fe pública, actúa en nombre del Estado costarricense cuando hace uso de esa fe pública. No todos los documentos necesariamente que yo podría hacer en carácter de doña Zamora necesariamente son servicios que estén realizados bajo un servicio de fe pública. Entonces, aquellos como las certificaciones o las opiniones sobre los estados financieros tienen que ser sustentadas en ese principio. Ese principio de fe pública significa que yo por quien velo es por el Estado, por el interés público, no el particular. Por eso vamos a estar siempre diferenciando quién es el cliente y quién es el patrocinador del servicio. El cliente puede ser el que me contrató, vamos a decir que me contrató Alejandra Cordero para que le hiciera una certificación. Ella es mi cliente, pero el patrocinador del servicio a quien yo me debo es a quien ella le va a presentar la certificación. Ese Banco Nacional, ese ICE, a quien ella le vaya a presentar la certificación. Entonces nosotros diferenciamos siempre quién es el cliente y quién es el patrocinador del servicio. Yo tengo que buscar velar por ese interés público, que puede que coincida o no con los intereses del cliente que me contrató. Eso requiere, pues, que a un ejercicio de algo que llamamos objetividad, integridad, independencia, y de ahí que la independencia es un requisito sustancial para poder dar los servicios. Sin esa objetividad y sin esa independencia, esa neutralidad, pues no tendríamos credibilidad alguna frente a terceros sobre los servicios que estamos realizando. Entonces, el código de ética desarrolla de manera amplia las condiciones en las cuales yo puedo demostrar o debo demostrar que soy independiente y que he hecho un adecuado ejercicio de mi profesión en carácter de contador público autorizado. Y también me advierte de aquellas situaciones en las que yo no debería actuar, que yo no debería de estar prestando los servicios, o sobre riesgos que debo de evitar y tomar medidas para que no se materialicen en caso de situaciones en que no se resulte clara esa independencia. De ahí que se van a buscar siempre en la prestación de nuestros servicios, pues el más alto ejercicio de acuerdo al marco técnico y ético, y eso para satisfacer esa necesidad de credibilidad por la cual se contrata el servicio de un contador público autorizado. Se contrata porque alguien necesita creer si eso es cierto. Necesita que ese servicio se realice con el debido profesionalismo y diligencia, que realmente se satisfaga la necesidad por la cual se está contratando, para generar confianza. Sin confianza no hay operaciones, ¿verdad? Sin confianza no hay servicios. Perdón, acá se quedó pegada la presentación. Tenemos entonces que en esta responsabilidad que por la cual buscamos velar, se van a sustentar en la experiencia del profesional, en la transparencia de quién es y qué es lo que el servicio que busca prestar, en qué términos busca darlos. Garantizar ese principio de independencia sin el cual ese trabajo es nulo. Cuando el contador público autorizado no es independiente, su trabajo es nulo.
Quiere decir que no tiene ningún efecto y eso puede acarrear responsabilidades en materia civil, administrativa, penal para quien así lo realice. O sea, yo no puedo prestar servicios en carácter de CPA si no tengo independencia. ¿Es esto un pilar sustancial para poder decir también que tenemos credibilidad? Y además tenemos que estar debidamente actualizados. El contador público autorizado tiene que cumplir una cantidad de horas mínima de actualización al año, él y su equipo. O sea, si yo, Dunia Zamora, trabajo con 4 personas, yo, Dunia Zamora, y las 4 personas tenemos que velar por cumplir esas horas de actualización mínima en las áreas de formación que no son atinentes. Entonces, no es tampoco cursos de cocina, sino que realmente sean áreas de conocimiento que son atinentes, necesarias para el ejercicio de la profesión. Y ese principio de independencia, que es, como decíamos, el soporte de todo nuestro ejercicio y credibilidad frente a los terceros, se rompe cuando yo le doy servicios o se carece del mismo cuando yo le doy servicios, por ejemplo, en un mundo figurado a una hermana, a un primo, a un tío. Tampoco se lo puedo dar a donde yo tengo participación accionaria o tengo un interés directo sobre el tema o a quien ya le he dado servicios de manera continuada sin que haya habido el periodo que llamamos de enfriamiento, o sea, que dejo de darlos. No le puedo dar servicios a quien le ayuda a implementar la NICS. O le ayuda a implementar la NICS o le doy el servicio de auditoría. Los dos al mismo tiempo no van a existir. Y pudiendo dejar un periodo de enfriamiento, ese enfriamiento, es decir, que dejo de darle los servicios de consultor para poder dar la auditoría, tiene que respetar los mínimos de ese periodo de enfriamiento de acuerdo a las circunstancias, que puede ir de 1, 2 o más años, dependiendo de la razón por la cual se requiere ese periodo de enfriamiento. Entonces, tenemos que evitar situaciones en las cuales tengamos un conflicto de interés, tenemos que evitar aquellas situaciones en que por grado de parentesco no podamos prestar el servicio y aquellos servicios que son excluyentes entre sí, como es el servicio de auditoría y asesoría que no pueden darse al mismo tiempo. Doña Dunia, ¿me escucha? ¿Me escuchas a mí? Porque Hasta ahorita sí, sí, ahorita sí ya la sí, escucho. sí, se me quedó pegada la computadora, entonces no estaba segura si me estaban escuchando. Las disculpas del caso. Ujú. Muy bien, entonces se busca, Perdón, la presentación sigue donde dice capítulo 3, Independencia para la persona CPA. le di pasar y no quiere pasar. Ok. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, esos servicios en los que se tiene que buscar evitar las situaciones de conflicto, perdón, que no se quiere devolver, pero bueno, vamos a decirlo verbalmente. Implica que yo debo abstenerme de situaciones de riesgo de familiaridad, de riesgo de, decíamos, de compartir intereses económicos, de tener incluso un conflicto legal, un proceso, por ejemplo, si usted tiene un contador público autorizado con un proceso de reclamación de un servicio que no le fue satisfactorio, en principio no le puede contratar la auditoría, no pueden entrar los dos porque ahí hay una amenaza a la independencia. De ahí la importancia de que yo verifique no solamente la idoneidad del oferente en cuanto a conocimientos, experiencia y actualización, sino también que me confirme que es independiente. Él y todo el equipo que participe del proceso de auditoría. Eso es sustancial para un adecuado entendimiento y evitar incluso eventualmente nulidades o conflictos a la hora de discutir el informe. Estamos teniendo problemas de internet, las disculpas del caso, no sé si ustedes están pudiendo ver, que ya pasó. ¿Me escuchan? Sí, señora, se le escucha.
Sí, disculpen, pero es que como me quedo como congelada, no estoy segura. Ok. Entonces, estos servicios de auditoría que da un contador público autorizado, el servicio que da un CPA se divide en tres grupos. Así se divide a nivel internacional. Auditoría y revisiones, que es sobre información histórica, sobre estados financieros, sobre un estado financiero, sobre un estado de ejecución presupuestaria, sobre una sola cuenta, sobre una sola transacción, porque a veces contratan eso, solo el préstamo, el estado de ejecución presupuestaria, los estados financieros en conjunto, un estado financiero, un proyecto en particular y los encargos de aseguramiento, que es donde están las famosas certificaciones. Cada vez que usamos la palabra certificación, estamos hablando de aseguramiento, pero también en aseguramiento van las opiniones de control interno que no se tienen que confundir con la carta de gerencia, que son dos cosas diferentes y a veces en el léxico, en los carteles se confunde. La opinión de control interno, la opinión de información prospectiva y la opinión de cumplimiento. De los más comunes suelen ser, en el caso del sector público, las opiniones de cumplimiento y las certificaciones sobre temas, por ejemplo, presupuestarios. En los primeros, en auditoría y revisiones, yo doy en general una opinión, salvo el tema del informe de revisión en que doy una conclusión, todo lo demás son opiniones de un estado financiero, un conjunto o una partida. Los encargos de aseguramiento, por regla general, lo que damos son conclusiones, salvo tres opiniones: opinión de control interno, opinión de cumplimiento y opinión de información prospectiva. Y ahora pasamos a los servicios relacionados. Nos quedamos nuevamente sin escucharla, doña Dunia. Aló, aló, si yo me quedé sin pantalla. Aló, ¿me escuchan? Sí, señora, yo la escucho. Si Me gusta quedé sin puede, pantalla. ¿usted me escucha? Ahora sí, me quedé Ajá, sin pantalla por completo. Aquí, ok. ya, aquí ya. No, no sé si todavía tiene la cámara encendida, tal vez Voy a apagarla. la puede apagar para disminuir el tráfico de datos, sí, correcto. Y si nos puede pasar también la presentación, mandarle un correo a Tatiana Tatiana, Alejandra para se las colaborar. pasó. Alejandra se las pasó, creo. Entonces, ella la tenía. Ah, bueno, dice Alejandra que sí, que ya la pasó. Entonces, no sé si alguna compañera tal vez puede presentar. Doña Dunia, en este momento estamos viendo algo que dice equipos docentes contabilidad para que lo tenga presente. Sí, es que se quedó pegada y no logro mover el mouse para eliminarlo ni dejar de compartir. Ajá, vamos a ver si tal vez mi compañera Tatiana nos ayuda a presentar. Supuestamente ya dejé de compartir, pero sigue viéndose. No sé qué es. Bueno, mientras tanto, me gustaría, mientras solucionamos el tema de la presentación, me gustaría recordarles que en el espacio de preguntas y respuestas tenemos publicada en 2 ocasiones el enlace para que nos ayuden registrando su asistencia. Para nosotros es sumamente importante conocer cuántas personas nos acompañan, de dónde. Nosotros llevamos acá en la Dirección de Contratación Pública una estadística que actualizamos mes a mes con esta información de los webinars que damos. Entonces, pedirles ese favor que nos ayuden con con el registro de su asistencia. Otra em, información que me gustaría compartirles es que en la página del Ministerio de Hacienda hay un espacio dedicado a la contratación pública. En este espacio tenemos, además de los enlaces para llegarle a las grabaciones, tenemos una serie de información
de diferentes temas, todo el acontecer de la administración pública. Bueno, ya tenemos nuevamente la presentación. Ahora sí, le damos de nuevo la palabra a doña Dunia para que pueda continuar. Doña Dunia está por ahí, vamos a ver si está Y me doña. indica nada más si estoy en la correcta, no estoy segura dónde estábamos. Si me hace el favor. Doña Dunia, ¿me escucha? Creo que estábamos en esa o en la siguiente, Tati. Y a pesar de que veo a doña Dunia aquí conectada todavía, pero no, me parece que ella no nos está escuchando. Me dicen que parece que está desconectada. Vamos a intentar nuevamente eh, traerla a la reunión. Les pedimos disculpas. Les recordamos que esto es un evento en vivo y entonces es uno de los riesgos que corremos, que nos pasen estas situaciones. Vamos a tratar de hacer que de nuevo doña Dunia se conecte para que pueda continuar. Les rogamos nos den un momentito. No estoy pidiendo salir ni Pero entrar. Yo los escucho a ustedes, pero ustedes a mí creo que no. ahorita sí la estoy escuchando. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo así a capela porque no logro verlos ni demás, así que vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos a la diapositiva donde hablábamos de los tres tipos de servicios, si me hacen el favor, Me parece que es la anterior. donde están los servicios de revisión y de... Encargos y servicios relacionados. Oye, Correcto. ok, Ok, entonces vamos a ver si lo logramos aquí. Es que tengo completamente pegado aquí la computadora. Entonces, vamos a ver, los servicios, dentro de los servicios que tenemos de contratación que pueden hacerse a un contador público autorizado, están dijimos, los servicios de auditoría y revisión, los servicios de atestiguamiento, donde decíamos que entran todo lo que es eh, la parte de atestiguamiento, de certificación, de lo que son las opiniones de control interno, de cumplimiento, de información prospectiva. De estos, en el sector público, los más usados pues son las certificaciones para temas de superávit, de ejecución presupuestaria, ese tipo de situaciones en las cuales un tercero requiere tener confianza, seguridad y por lo cual nacen los servicios de atestiguamiento, que es su principal característica. En los servicios de atestiguamiento no hay muestreo. Eso es un tema importante porque eso hace que el compromiso del contador público autorizado sea más alto. Por eso tienen que ser objetos muy concretos, porque si no se puede volver difícil dimensionar la cantidad de horas que se podría requerir para ese servicio. Entonces tenemos los servicios de auditoría y revisión, donde damos opiniones, salvo por un caso de sección, que es el informe de revisión, que hay una conclusión, son opiniones sobre un estado financiero, dijimos, sobre una partida, sobre una transacción, sobre un préstamo, sobre un proyecto en términos financieros. Y los servicios de atestiguamiento, que son las certificaciones, la opinión de control interno, la opinión de cumplimiento y la opinión de información prospectiva. Pero ahora pasamos al otro grupo, que es el grupo de los servicios relacionados. Los servicios relacionados son aquellos en los cuales se va a dar un servicio de procedimientos convenidos, por ejemplo, donde usted dice que quiere, yo quiero que me levante el inventario de activos fijos. Yo quiero que me reconcilie la cuenta tal. Yo necesito que me concilie mi auxiliar de propiedad, planta de equipo con, por ejemplo, el registro nacional.
Entonces, esos servicios relacionados, pueden ser contratados solo para obtener un resultado que toma la administración como insumo para un proceso, como pasó mucho en algunos lugares durante los procesos de implementación de NICS, o puede ser contratado con fines de asegurar algo que en ese caso, por ejemplo, de que usted lo necesite para aportar prueba en un proceso contencioso o como para aportar prueba en un proceso de vamos a decir, de reclamación de lucro, pues van a ser certificaciones. Entonces, desde el inicio, usted necesita tener claridad meridiana qué es lo que yo busco satisfacer, cuál es la necesidad que yo busco satisfacer. Entonces, para asegurarnos bajo qué categoría de servicios se va a dar el encargo, o bien si hay de dos tipos, por ejemplo, que usted le contrate a alguien la certificación del saldo de un superávit, pero además le contrató la opinión de información sobre los estados financieros anuales. Usted puede contratar esas dos cosas sin problema. Lo que no se valdría es que usted le contrate a un CPA la depuración de la cuenta por cobrar y a la vez pretenda contratarle los servicios de auditoría para el mismo periodo en que está haciendo la depuración. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés. Hay una amenaza en la independencia. Entonces, yo necesito tener claro, uno, cuál es el perfil del contador público autorizado que yo necesito para satisfacer el servicio. Dos, que esa persona sea idónea porque es independiente, porque tiene la formación que necesito, está debidamente actualizado, tiene la experiencia, y cuando digo la persona, entiéndase él solito o el despacho. Y necesita tener claridad cuál necesidad es la que voy a satisfacer. Si es una opinión de los estados financieros solamente, o es una opinión de los estados financieros, pero además necesito una certificación. Porque de acuerdo a eso es que va a ir la persona CPA a hacer el cálculo de los honorarios, de los servicios, y se establecen las responsabilidades legales y técnicas del encargo. Si eso no está claro, es muy difícil para el contador público autorizado, pues dar un servicio que le resulte a usted satisfactorio. Después de esto, entonces, vamos a la siguiente filmina, vamos a tratar de tener claridad desde el punto de vista del contador público autorizado, va a buscar enmarcar ese servicio que usted le requiere dentro de las normas internacionales de auditoría. Y a diferencia de otras profesiones, nosotros partimos del código de ética. O sea, yo cuando voy a ofertarle a usted, yo debo haber revisado que yo soy una persona idónea para dar ese servicio de acuerdo al código de ética. Eso significa, por ejemplo, que si usted me va a contratar a mí, doña Zamora, un servicio de opinión sobre la seguridad de los sistemas informáticos de su entidad, yo probablemente, doña Zamora sola, no se lo puedo dar porque no es mi área de expertise o mi fortaleza. Si necesito unirme con otra persona para darlo, tengo que ir a buscar ese otro experto que va a venir a trabajar conmigo para poder completar el equipo y poder entonces cumplir con el precepto de idoneidad que establece el código de ética. Es de ahí la importancia de asegurarse esa idoneidad del profesional, y eso parte de definir claramente cuál es el objetivo, cuál es el objeto de esta contratación. Entonces, luego pasa la persona CPA a revisar qué grupo de esas normas internacionales de auditoría le van a ser aplicables al trabajo que va a realizar o a los trabajos, si son varios objetos, que van a ser realizados. En el caso de los servicios de lo que es auditoría, la mejor forma de contratarlos es como un solo objeto, porque no valdría ni la relación costo-beneficio para los oferentes, ni para la propia entidad que se contraten como ítems separados, sino que los varios objetos, como podría ser, dijimos, la opinión de estados financieros y a la vez una certificación del superávit, se contraten juntos. De ahí que desde el cartel vemos que habitualmente esa es la estrategia que se sigue para evitar situaciones en las cuales no se va a lograr satisfacer en los mejores términos económicos esa necesidad que tiene el Estado. Vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Así que tendremos en los servicios de auditoría, esos servicios de auditoría sobre información histórica, donde vamos a emitir una opinión, y tendremos los servicios de revisión, que esos
muy ocasional que se contratan, principalmente son servicios que se contratan para pymes, donde lo que se emite es una conclusión sobre si parece estar algo bien, conforme a un marco contable. Entonces tenemos que si usted lo que busca es seguridad, una seguridad suficiente sobre la materia, una seguridad razonable como lo describen las mías, pues usa los servicios de auditoría donde van a hacer una opinión sobre esa información histórica. Siguiente, por favor. Gracias. Y los servicios de aseguramiento, entonces, son los que se van a realizar sobre un grupo de normas que vamos a llamar normas internacionales de trabajos para atestiguar o de aseguramiento, que depende de la traducción que usted vea, y donde tienen que ser hechos ciertos sobre cosas que ya han ocurrido. No se puede certificar, que es el servicio más común, cosas que no han ocurrido. Por eso cuando nos presentan información proyectada, de flujo, lo que damos es una opinión de información prospectiva. No podemos dar una certificación sobre hechos que no han ocurrido. Y los servicios de aseguramiento son los de más alto nivel de seguridad y son de dos tipos, de seguridad razonable o de seguridad limitada. El mejor ejemplo de lo que es seguridad razonable son las certificaciones, donde uno da una seguridad de que eso es tal cual es. Y los servicios de seguridad limitada es donde damos la opinión de cumplimiento, la opinión de control interno, la opinión de información proyectada. Así que eso también tiene que quedar claro desde el origen de la contratación. Dentro de la auditoría, a veces vemos en los carteles que se confunden con otras cosas. O sea, la auditoría, por ejemplo, no incluye consultoría. O usted contrata la auditoría o contrata la consultoría. Las dos no van a ir juntas. Tampoco va con la asesoría. Tampoco va con la capacitación. Me acuerdo un cartel donde salió opinar sobre los estados financieros y a la vez le pedían capacitación en tal materia. ¿Qué hizo entonces? ¿Qué hace eventualmente esa firma? Esa firma va a contratar otro profesional independiente con el cual guarde independencia de ellos para poder evitar el conflicto de interés. Pero ¿era correcta esa contratación? No, no era correcto porque el servicio de capacitación no va con la auditoría. Tienen que contratarse de forma separada y no es tan extraño que por lo menos una vez al año uno vea ese tipo de situaciones. ¿Por qué no pueden convivir las dos? Porque la capacitación puede alguien llegar a creer que el auditor le dijo cómo hacerlo y no es así. La capacitación es neutral. Yo le digo, le capacito en cómo se compone un asiento contable. Eso no implica que yo voy a hacer el asiento. ¿Por qué se evita mezclar? Para evitar dudas sobre la independencia de los profesionales, para evitar ensombrecer la credibilidad del contador público autorizado. Pero auditoría sí es, la auditoría de los estados financieros, auditoría sí es compilar para atestiguar, como reconstruir un saldo para certificar cuál es el saldo. Eso sí, pero desde el inicio tiene que haber sido contratado, asegurándose la independencia. Y vea que eso no va a implicar que el contador público autorizado va a hacer los asientos, no, que va a hacer una investigación, una depuración para tratar de establecer, por ejemplo, un monto. Eso sí puede hacerlo. Si van a estar las certificaciones bajo los términos que ya indicamos y los procedimientos convenidos, como que usted le indique que quiere contratarlo para que levante cuántos son los activos de equipo que están en tal sucursal y se lo certifique. Ese procedimiento convenido de ir a levantar los equipos y de certificar, eso sí puede entrar. Y generalmente puede formar incluso parte del proceso de una auditoría o puede ser separado. Lo que no podría hacer es que usted le diga que haga un levantamiento de activos fijos y le haga los asientos. Eso ya no es un servicio de auditoría por sí mismo, es un servicio de ser relacionados, servicios relacionados. Y si usted le pidió que corriera un asiento, ya él no le va a poder dar los servicios de auditoría. Y ahí va a tener que entrar al periodo de enfriamiento y hasta que el periodo de enfriamiento no se supere, no podría dárselos. Por eso en el servicio de auditoría no hay asientos que corra el contador público en el sistema. Puede que el CPA le proponga un asiento de ajuste o de reclasificación, eso es otra cosa. Puede que le recomiende la depuración, puede que le recomiende reclasificar,
pero no le corre asientos, no le propone el monto exacto, porque esta es la responsabilidad de la administración. La administración es responsable de 5 cosas, en esencia, desde el punto de vista de gestión: de salvaguardar los activos, de asegurar el cumplimiento legal y prevenir y detectar el fraude, cumplir o mejorar el control interno, generar información creíble y oportuna y alcanzar los objetivos por los cuales existe. Esas son responsabilidades naturales de la gestión. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver entonces ahora unos casitos que están tomados de diferentes procesos de contratación y consultas que nos han dado, con el fin de ser más claros y orientativos sobre lo que deberíamos de prever en el proceso de contratación. Vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Primero, partimos del proceso de contratación que todos nosotros ya conocemos, que es que donde hay fondos públicos que vengan a sustentar, que sean administrados o custodiados para lograr objetivos que son del interés del Estado, va a entrar la materia pública. Es decir, todo el esquema de contratación de acuerdo a cómo le corresponda a esa entidad o a ese tipo de fondos. Por regla general, ¿verdad? Vamos a decir que se superen el 50% de los recursos públicos. Entonces, ya desde ahí, incluso para el CPA, eso le enmarca una serie de criterios que él debe tener presente a la hora de evaluar el uso de los fondos en esa entidad. Ya desde ahí usted le dice al CPA parte del marco de atributos y de variables que él va a tener que considerar en su práctica. Siguiente, por favor. Y esa jerarquía que ya todos conocemos, que arranca de la Constitución política, pero que tiene que quedar al final resumida en un pliego de condiciones y un contrato. Ese pliego de condiciones y ese contrato, junto con la oferta que hace el contador público autorizado, pasa a ser el marco de entendimiento de ese servicio. Pero también es parte de lo que la administración, a la hora en que contrata los servicios de un contador público autorizado y le pide que venga a auditar ese fondo, ese proyecto, esa entidad, tiene que tener definido cuál era el marco legal que le aplicaban a las transacciones que están ahí reflejadas. Y forma parte de las cosas que el CPA le va a estar confirmando a usted. Hallémonos entidad. Siguiente, por favor. Y también incide ese marco de regulación en la cantidad de horas que el contador público autorizado va a estimar para el encargo. De modo que si estamos hablando de fondos, por ejemplo, que son fondos BID, fondos que tienen que ver con la Junta de Protección Social, fondos que tienen que ver con el Tribunal Supremo de Elecciones, que de alguna manera va a llamar una regulación especial, el contador público autorizado tiene que tenerlo presente a la hora en que diseña las pruebas y procedimientos y que hace la estimación de las horas para tales efectos. Por eso, cuando esa entidad llama al proceso de auditoría, tiene que advertir e informar al contador público autorizado cuál es el marco legal, de forma resumida, que le aplica el encargo, o dónde lo puede consultar, o dónde podría él revisar incluso estados financieros anteriores para que se pueda dar una mejor precisión en la oferta de servicios que va a hacer el CPA. Porque si bien va a buscar siempre respetar el ordenamiento jurídico marco en general que tiene, hay reglas, leyes, normas que de manera específica tienen que ser parte del proceso de auditoría, así como lo fueron a la hora en que la administración tomó decisiones. La siguiente, por favor. Dentro de eso, tiene que quedar claro cuando se requiere el trabajo del uso del experto. Usted necesita que el CPA se lo advierta, pero usted también tiene que advertir y hacer una clara descripción de la naturaleza de las transacciones. De ahí que los estados financieros anteriores, por ejemplo, si estamos hablando de una entidad o de un proyecto, son una buena referencia para que el contador público autorizado pueda darse una mejor precisión de las horas que sería necesario estimar de acuerdo al tipo de regulación que le aplica a esos fondos. En los carteles, habitualmente, a pesar de que es un requisito sustancial, no se suele observar de manera concreta y precisa que se requiera, por ejemplo, haber verificado, le dé una declaración de independencia. Ese es un tema relevante, porque
como les dije al inicio, si no hay independencia y eventualmente esto no queda claro desde el inicio, podría después darse una nulidad de todo el informe del contador público del CPA, con lo cual usted entonces no logró satisfacer la necesidad que estaba buscando. Siguiente. Entonces, en ese pliego de condiciones se tiene que dar en ese cartel una clara dimensionamiento de los requisitos de experiencia y de admisibilidad que se están buscando, de la idoneidad, de la actualización profesional que se requiere o de que el CPA le confirme que tiene la actualización profesional al día de acuerdo a la normativa del colegio. Tiene que el CPA poder obtener la información suficiente para hacer una matriz de la cantidad de horas que va a tener que invertir o estima invertir para realizar el encargo y con base a eso, pues poder establecer el precio. Lamentablemente, en la mayoría de los contratos, lo que priva es solamente precio. Entonces, aunque usted le ponga una serie de requisitos de idoneidad mínimos que no pueden ser excluyentes, como ya sabemos, o no tienen que promover la exclusión de alguien, ni tampoco tienen que ser específicos de alguien. Si usted no logra o no le da una valoración a la parte de experiencia, puede que usted no obtenga el mejor beneficio. Aquel principio del valor del dinero está ligado no solamente a que sea el precio más bajo, está ligado a que sea la mejor satisfacción de la necesidad. Por eso les insto a valorar los procesos de calificación donde hay un porcentaje para experiencia, un porcentaje para otros elementos como servicios similares, a dejar claro cuando están, estos van a ser calificados para poder luego ir al dinero, de modo que usted, una de dos, o hace una etapa técnica y luego una etapa del menor precio, o bien divide la calificación entre la experiencia del individuo, del equipo, la experiencia de la firma, el tiempo o el plazo de entrega, de modo que no solamente deberían de darse las adjudicaciones con base al tema del precio, porque ahí se pierde el sentido de todos los demás requisitos. El pliego de condiciones también entonces tiene que tener claro la información general de esa contratación, de los requerimientos técnicos que mencionamos, por ejemplo, ¿qué es lo que usted está pidiendo? ¿Es un servicio de auditoría? ¿Es un informe de revisión? ¿O es un servicio de atestiguamiento? ¿O pidió las tres cosas? ¿Qué periodos vamos a auditar? ¿Cuáles son los plazos de entrega? ¿Cuáles son los plazos en que se le va a hacer la devolución de los informes preliminares? Por ejemplo, al CPA le ponen un plazo de entrega para el informe preliminar, pero no le dijo en cuánto tiempo le iba a hacer la devolución. Entonces no queda equilibrado el cartel. Y tenemos procesos en los cuales a veces se tarda hasta un año en dar la recepción definitiva porque, por ejemplo, no se ha hecho o no se ha podido agendar la cita en la junta directiva. Entonces tiene que haber un sano equilibrio de las dos partes. El pliego de condiciones no es todo la perspectiva de la administración, es también darle seguridad al oferente. La siguiente, por favor. Ejemplo, veamos el siguiente, por favor, para que veamos un ejemplo. Este es algo en lo cual llegaron y dijeron, necesitamos la contratación de una auditoría externa a contadores privados o públicos. La auditoría es solamente el contador público autorizado. Ya ahí empezamos con un error. No puede ser un CPI, tiene que ser un CPA. Ese es el profesional que va a responder y dar los servicios de auditoría. Y luego cuando se da la descripción del trabajo, dice, el trabajo consiste, por ejemplo, le dice, en el informe del contador con fotografías. Bueno, ¿fotografías de qué? ¿De qué es lo que decían las fotografías? Dice, una conciliación bancaria. El CPA no hace la conciliación bancaria. Ahora, si usted lo que requiere es que le haga una reconciliación de la conciliación que fue presentada en un informe de liquidación, eso sería otra cosa. Le puso al proyecto, dice la liquidación de un proyecto que se llama y que en la que se requiere auditoría externa.
Pero ¿qué tipo de auditoría externa? Porque la auditoría externa es todo lo que ya vimos. La auditoría externa es hacer una certificación. Auditoría externa es hacer una opinión de los estados financieros. Auditoría externa es hacer una opinión de cumplimiento, es hacer una opinión sobre el control de los sistemas de TI. O sea, yo necesito que la administración sea específica qué tipo exactamente de servicios de auditoría externa es lo que se está requiriendo. La siguiente, por favor. Ahí veíamos antes una confusión con el rol del contador privado y decíamos al inicio que íbamos a aclarar también hoy algunos roles de la contaduría pública. La contaduría pública, dijimos al inicio, tiene 4 áreas. Gerencia y finanzas, que está regulada por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. La contabilidad privada, que está regulada en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Y los servicios de auditoría, que ya vimos que abarca la auditoría por sí misma, los servicios de atestiguamiento y los servicios relacionados, que la regula el Colegio de Contadores Públicos. Esa firma o ese CPA puede tener en su equipo gente en formación, sí, claro que sí. Y también usted le puede pedir un mínimo de formación a ese equipo. Pero si estamos hablando de quién va a firmar, de quién es el responsable del encargo, de quiénes son el encargado del proyecto, pues tiene que ser un CPA. No puede ser un contador privado porque no está, no ha pasado esa persona por el proceso para asegurar que es idóneo, por el mínimo de formación académica que se requiere y el mínimo de experiencia más los demás requisitos. En áreas de auditoría o en auditoría propiamente para poder asegurar que ese profesional comprende y entiende la responsabilidad de ejercer la fe pública. De ahí la importancia de la precisión, tanto sobre el encargado del proyecto, las personas que le van a formar parte del equipo, cuál es su nivel, donde usted, entre más eleve el nivel, pues va a incidir probablemente en el tema de la cantidad de horas y el monto eventualmente, y además le va a pedir a ese profesional que le aporte la evidencia correspondiente. Siguiente, por favor. Este es un casito que vimos, a veces se ponen en los carteles, por ejemplo, dicen los estados financieros, pero no dicen cómo están comprendidos o cuáles estados financieros son los que se están describiendo. Entonces, se necesita por el CPA poder consultar cuáles son los estados financieros a los que usted se está refiriendo. Y vean que aquí lo que dice, un juego completo de estados financieros correspondientes a los 3 últimos periodos fiscales, entiéndase como periodos fiscales del 1 de enero al 31 de diciembre, y eso está perfecto. Y le dice cuáles, le numeró del 22 y del 23, así como la declaración del impuesto de renta presentada ante el Ministerio de Hacienda o institución autorizada por ese ministerio de los últimos 3 periodos fiscales. Primero debería saber cuál es la entidad, pero vean que dice, así como de la declaración del impuesto de renta. ¿Por qué? Porque la declaración del impuesto de renta no es parte de los estados financieros. Ahí hay 2 objetos auditables distintos. Los estados financieros, que es el estado de situación, el estado de resultados, el estado de cambios, el estado de flujo efectivo, más sus notas. Eso era un objeto. El segundo objeto era la declaración del impuesto de renta. Que se pueden auditar al mismo tiempo de forma paralela, perfecto, es la mejor forma de contratarlo, pero que son objetos diferentes de auditoría, donde van a haber entonces 2 opiniones, una opinión sobre los estados financieros y una opinión de la declaración del impuesto de renta, a no ser que lo que se quería era decir que como parte de la auditoría se revisara la declaración del impuesto de renta. Pero vean que tampoco se precisó cuál declaración del impuesto de renta, porque pudo haber sido de utilidades, de ganancias y pérdidas de capital, mobiliaria o inmobiliaria, porque hay entidades públicas que tienen eso. De ahí la importancia de precisar claramente cuál es el objeto que vamos a auditar. La siguiente, por favor.
estos estados financieros, dijimos, forman parte de la responsabilidad de la administración. Es la administración la responsable de esos estados financieros. No existen los estados financieros del auditor. Existen los estados financieros auditados, que son dos cosas diferentes. Y con eso vamos a dejar claro que a veces el auditor le hace una propuesta de mejora a las notas y le dijo a la entidad, le propongo que mejore las notas de esta manera y le hizo una propuesta de mejora de notas. En el momento que la entidad la cogió, esa propuesta de mejora y decidió correrlos para efectos de ese cierre que está auditando y no para el siguiente, porque no quería la observación en la carta de gerencia, porque quería simplificarse el proceso, porque se da cuenta que el auditor tiene razón, que es una mejor presentación. En ese momento que los acogió, los firmó, los selló, los timbró, son de la entidad, porque el auditor lo que hace es una propuesta en algunos momentos durante el curso de la auditoría sobre esas mejoras, o bien no puede que no se lo proponga. Puede que no se lo proponga. De ahí que los estados financieros tienen que estar disponibles al momento en que yo inicio el proceso de auditoría, a no ser que yo haya contratado una auditoría de 2 visitas, donde le digo, hágame una visita inicial con corte a septiembre, ahora en octubre, para ver qué puedo mejorar de aquí al cierre, que perfectamente se puede hacer y es la mejor forma de contratarlos. Y luego me hace la visita de cierre ya con los estados financieros cerrados a diciembre. Si se requiere o no esa visita intermedia, tiene que estar claro desde el proceso de inicio de contratación. ¿Y a qué fecha de corte se va a requerir esa visita intermedia o esas visitas intermedias? Hay entidades que contratan 2 visitas intermedias y una al efecto del cierre. Pero téngase presente que cualquier propuesta de recomendación que haga el auditor sobre los estados financieros que acojan la administración, ya pasó a ser de la administración. Por eso los estados financieros no son del auditor. Los estados financieros son de la administración. La siguiente, por favor. Ese pliego entonces de contratación tiene que decir claramente cuáles son los sujetos, cuál es la información que va a ser auditada, a qué fecha es que va a ser auditada y el presupuesto detallado disponible para la contratación, donde tiene que haberse sustentado en elementos técnicos, como pudieron haber sido las referencias de contrataciones pasadas, pero no necesariamente va a ser el que se dé. Y si se hace un estudio de mercado, ese estudio de mercado tiene que hacerse con certeza. Es decir, si usted le pide una cotización al despacho 1 y otra cotización al despacho 2, tiene que haberle dado el mismo objeto a estimar con la misma información para que realmente esa referencia preliminar que le están dando como parte del sondeo de mercado sea un verdadero insumo para el proceso de contratación. La siguiente, por favor. Esas condiciones que van a quedar plasmadas, es importante que además de que sean precisas, claras y concretas, cuando usted la construya, tenga presente una norma de auditoría que se llama Acuerdo de los Términos del Encargo de Auditoría. Esa norma da una referencia de la información que necesita el auditor confirmar una vez que es adjudicado, pero que cuando usted está construyendo el cartel le pueda ayudar a tener claridad de lo que usted debería de precisar en el cartel para evitar situaciones de conflicto o malos entendidos. Igual para eso existen también los recursos de aclaración, por supuesto que sí, pero es una buena forma de yo revisar si puse en el cartel de manera clara y precisa la información suficiente para que el CPA pueda ofertar. Ese CPA que usted al final escoja, el que sea adjudicado, va a confirmar esos términos del encargo. Los confirma a través de un contrato siempre y que contenga todo lo que se precisa y se requiere en la NIA 210 o a través de ese contrato que dice forma parte integral de la oferta porque él va a entender que entre el cartel, el contrato y la oferta se cumplen todos los requisitos que están establecidos en la NIA 210 y le da claridad y precisión. O bien le puede preparar una carta de confirmación de los términos del encargo que deberá ser firmada por el representante legal para mayor claridad.
Lo que no puede quedar es ningún aspecto que requiera estar ni a 210 sin precisar y documentar y firmado por el representante legal, de esos mínimos que se establecen en esa norma. Ahí ven ustedes un título que dice contratación de 2 contadores públicos autorizados para realizar certificaciones de saldos deudores. En el momento en que usted dice 2 y no 10, ni 5, ni 6, usted tiene que asegurarse que el monto de esos honorarios que vayan a recibir esos 2 contadores públicos autorizados, que pueden trabajar de forma conjunta o separada probablemente, no viole el principio de independencia. Porque si eventualmente lo que van a recibir esos 2 contadores públicos autorizados supera el límite de ingresos en los que puede depender de un cliente, su trabajo podría ser cuestionado e incluso declarado nulo. Es de ahí la importancia de yo precisar esa cantidad de 2 contadores públicos autorizados, habiendo calculado que los honorarios que le paguen no violen el principio de independencia. Y yo como CPA sepa también decir, hasta aquí llego, porque si le doy más servicios, incremento el monto, puedo provocar una situación de nulidad en mis servicios. Pero más aún, si ese CPA o esos CPA se enferman y no pueden darle el servicio, dado que no pueden subcontratarlo, en el caso que así diga el cartel, ¿qué pasaría con la continuidad de servicios que está llamado la entidad? Entonces, esa cantidad, cuando se define una cantidad, tiene que tomar en cuenta esas circunstancias. Igual que tendría que tener claro que si bien ahí hable de contadores públicos autorizados como personas físicas, también pueden entrar firmas a ofertar en ese servicio. La siguiente, por favor. Dentro de esos pliegos de condiciones también se pone la fecha y hora límite para la presentación de ofertas, el término de la garantía, las especies fiscales y esos requisitos que ya conocemos. Y también los requisitos mínimos de admisibilidad, que deben de valorar aspectos de experiencia, de actualización profesional, para que realmente se satisfaga la necesidad de la administración. Los términos de pago, el plazo de vigencia, la oferta y los plazos de adjudicación, pues también son parte importante del proceso del cartel para que le dé tiempo al CPA de obtener las certificaciones. Normalmente una certificación en el colegio no va a superar los 4 días, pero no todos tienen certificaciones a la mano. Entonces, ¿por qué? Porque no esperaban el concurso, no lo tenían previsto, hay una persona nueva en el equipo y es necesario sacar la certificación. Para que tengan presente ese plazo de 4 días, si bien tratamos de de dar el servicio siempre a un plazo menor. La siguiente, por favor. Este es un caso donde se objetó de parte de la Fiscalía del Colegio una adjudicación. ¿Por qué se objetó? Se objetó porque la cantidad de horas que estaban siendo ofertadas realmente no permitía concluir que eran adecuadas y suficientes para la necesidad de la administración. Y con eso lo que les quiero contar es que el colegio es vigilante de los procesos de contratación y nos hemos apersonado a procesos porque tenemos un interés legítimo que la ley nos da, que es velar por la profesión. Y donde existan ofertas y las determinemos que no están respetando, por ejemplo, el tarifario mínimo del colegio o que la cantidad de horas que se están evidenciando de acuerdo a lo que se les está presentando a ustedes no permite realmente concluir que esas son suficientes, el colegio es la persona para llamar la atención. No con el deseo de molestarles o generarles inconvenientes, sino de evitar que usted eventualmente no obtenga el servicio que está contratando en los términos de calidad que usted lo requiere. La siguiente, por favor. Y bueno, habíamos conversado de la necesidad siempre de identificar el cliente del patrocinador y eso también en los carteles tiene que quedar claro. Esa opinión, para quién va a ser usada, cuál va a ser el destinatario del usuario final de esa opinión o esa certificación que está contratándose, eso tiene que estar indicado desde el proceso de contratación en el cartel. Dentro de la aplicación del marco legal, pues también necesitamos tener claro el tema tributario.
¿Y por qué eso? Por el tema de cómo se va a estar liquidando los servicios, por ejemplo, o de las tarifas de IVA que van a ser aplicadas o no al servicio. Vean que en este caso, en un cartel dice, el pago se efectuará por certificación realizada. No me puedo imaginar yo una entidad que genere 500 certificaciones al mes o 200 o 300 y vaya a pagar cada una. No, paga. ¿Qué va a pagar? No todas las certificaciones que se acumulen durante la vigencia del contrato, va a pagar por mes, cada 15 días, cada 100 certificaciones. Eso tiene que quedar claro. Los términos del encargo. Tiene que tener precisión de cuál es la forma de pago, cuál va a ser la periodicidad y los requisitos para la tramitología de ese pago. Y vean que ahí dice, los honorarios correrán por cuenta o a cargo de los clientes. Dijimos antes que yo necesito prever lo tributario. Si el banco pone eso en un cartel, yo CPA tengo que hacer la factura a nombre de los clientes. Yo la voy a hacer a nombre de ellos porque dice que es a cuenta de los clientes. Entonces, vamos a tener un tiempo movimiento para generar cada una de las facturas por cada uno de los clientes. Sí, pero a mí, ¿quién me responde? ¿Quién me responde por el encargo? Me responde el banco. Entonces, bueno, ¿cómo se va a dirimir esa situación? Eso es una cuestión que debe quedar clara y especificada en el cartel, de modo que no se preste para conflictos. En este caso decía, bueno, el banco va a pagar directamente a los profesionales. Bueno, entonces, ¿en qué términos vamos a consignar la factura para evitar que después se diga que esa factura no correspondía a ese cliente? ¿Cómo se va a detallar esos servicios en el término de la factura? ¿Cuál va a ser la documentación que va a ir atrás de esa factura para poder realmente hacer el pago de los servicios? El siguiente, por favor. De ahí la importancia de definir correctamente, en este caso, qué era cada certificación realizada y cómo se iba a entender ese pago. Dentro de los carteles también van las especificaciones técnicas y la evaluación de ofertas, que son dos cosas separadas. En las especificaciones tenemos que es una descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes, dice la ley, o servicios objeto del procedimiento, incluidas las especificaciones técnicas que podrán acompañarse de planos, diseños e instrucciones correspondientes. Esas especificaciones técnicas tienen que ser de acuerdo a la ley 1038, a las normas internacionales de auditoría, al marco legal que corresponde, y eso incluye decir qué tipo de servicio de auditoría exactamente es el que usted necesita o qué tipos de servicios. Las especificaciones técnicas se establecerán prioritariamente en términos de desempeño y funcionalidad. ¿Cuándo se va a tener entregado el servicio? Tiene que quedar claro en que si va a haber un preliminar o va a haber un final, quién lo recibe, quién es la instancia respectiva, cuántos son los plazos para poder responder al informe preliminar, cuáles son los canales de comunicación. Dice, y la indicación precisa de los documentos que se deberán aportar para la evaluación. Vamos a ir a ver un poquito esto de las especificaciones que a veces las confundimos. Tenemos que en las especificaciones técnicas, entonces, yo tengo que decir cuál es la necesidad a satisfacer, cuál es el objetivo de esa contratación y el objeto que se va a evaluar, cuáles son los requisitos de la firma y el equipo y cómo se van a calificar. Tengo que decir las condiciones en que quiero que se preste el servicio. Por ejemplo, si yo espero que el auditor haga ciertos procedimientos mínimos, vamos a decir como yo administración necesito que vaya y verifique en al menos 3 sucursales la existencia al azar de tales activos, o necesito que se revise la conciliación tal. Bueno, tengo que poder precisar esas condiciones y la metodología. Por ejemplo, si yo espero que se haga una revisión de las variables tales, yo tengo del cálculo de la cesantía, tengo que precisarlo para que todas las partes estén informadas. Necesito que se tomen en cuenta, por ejemplo, los criterios. Necesito que en los criterios
yo tengo que haber precisado, yo como administración, si estamos hablando de una auditoría de estados financieros, si esos estados financieros están con base a NIF o si están con base a NICS, o si están todavía en proceso de implementación. Pero también tengo que decirle al auditor que espero que él evalúe conforme, vamos a decir, las notas técnicas de la Contabilidad Nacional, o que tome en cuenta para la ejecución presupuestaria las normas técnicas para presupuesto público emitidas por la Contraloría. Yo tengo que precisar al auditor los criterios que al menos espera él aplique en su evaluación y cualquier otro lineamiento y norma que deba de observar. La palabra revisión es una palabra que a veces usted la puede usar como sinónimo de acción, de una acción específica, de ir a comparar, de ir a observar y relacionar con o verificar que. Puede ser entendida también como un procedimiento de auditoría, pero también existe en auditoría lo que se llama el informe de revisión de información financiera. De ahí que es una palabra que hay que tener mucho cuidado cómo se usa en los carteles. Y ahora me voy a explicar mejor con la siguiente filmina. Vean que ahora que hablamos de las especificaciones técnicas, estas especificaciones técnicas estaban en un cartel. Nada de lo que usted ponga en un cartel puede ser contrario a la ley 1038, porque nadie puede suscribir un contrato contrario a la ley. Eso es algo que necesitamos siempre tenerlo clarísimo. Entonces, en este cartel se puso lo siguiente. Está parafraseado, pero vamos a decir, evaluación de los sistemas informáticos automatizados para el proceso contable y presupuestario. Eso era parte del alcance que usted quería que se revisara o era que usted quería un informe específico. Porque si usted me lo puso en especificaciones técnicas, yo, auditor, voy a entender que eso no es el objeto de la auditoría, que es solamente una cosa que usted desea que yo haga, que no deje de hacer. No que requiere un informe. Sin embargo, después vamos a ver que pidió un informe en particular. Dice, conciliación completa del 100% de los terrenos. El contador público autorizado que está auditando no puede hacer la conciliación. La conciliación es de la administración. Si usted lo que quiere es que se verifique la exactitud de esa conciliación o que se haga una revisión aleatoria de las partidas de la conciliación, eso es otra cosa. Pero el auditor no puede conciliar porque no puede ser juez y parte. Igual pasa con la declaración del cumplimiento de la NIF. Usted quiere que se revise la declaración de cumplimiento de la NIF, el proceso, cómo lo emitió la administración. Si eso es así, perfecto, eso se puede revisar. Pero no es una especificación técnica decir declaración de cumplimiento de la NIF. Le puso después verificación de las normas tales, que está muy bien, y luego vean cómo usó la palabra revisión. Entonces la pregunta es, ¿quiere un informe de cada una de esas políticas o quiere es que dentro del alcance, dentro de lo que yo voy a hacer, no deje de revisar esos puntos? Eso es lo que quedaba a interpretación de los oferentes. ¿Qué pasa cuando algo es a criterio de interpretación del oferente? Puede que uno le ofertó 100 y el otro 200 porque entendieron cosas distintas. La siguiente, por favor. Entonces ahí, por ejemplo, las cosas en algunos casos podía ser un objeto o podía ser un procedimiento. Entonces, ¿qué se requería en los sistemas informáticos? No quedó claro si era un informe sobre una auditoría sobre los sistemas informáticos o era solamente que no se dejara de revisar en la auditoría los sistemas informáticos. El punto de la conciliación ya lo comentamos y el punto de la revisión es donde se da la mayor, digamos, posibilidad de interpretación porque no se sabe si era incluir dentro del alcance o si esas políticas no se dejan de revisar, como el auditor escoge que revisa, por así decirlo. No se quería que se dejaran de revisar esas cosas y quería ver eso en la carta de gerencia, después los resultados, o si es que quería un informe específico sobre cada una de estas. Eso no quedó claro. Entonces, cuando vamos a ver lo que se esperaba que se le entregara, que está en esta última filmina, y disculpen los colores,
Vean que muy bien separan los informes preliminares de los finales, pero estamos hablando de cosas, de muchas cosas distintas. Y se suponía que era un cartel de auditoría financiera sustancialmente. Lo primero que le dice es, informes preliminares para la revisión administrativa para la presentación del informe final. Dice, estados financieros auditados, dictamen de gerencia. Dictamen. Los estados financieros auditados no es el informe. ¿Por qué? Porque los estados financieros los hace la administración. Pero vamos a entender que eran los que se iban a adjuntar al dictamen. Entonces ahí venía a decir el dictamen. Y luego dice la carta de gerencia. La carta de gerencia es el resumen de los hallazgos y hasta ahí vamos muy bien. Y luego dice plan de trabajo para la atención de salvedades. Eso no es del auditor. Eso no es del auditor. ¿Qué era lo que querían decir ahí? Si el auditor se pone a hacer un plan de trabajo, ya está dando un servicio de asesoría o de consultoría. Ya su independencia podría ser cuestionada. Y luego dice hallazgos y recomendaciones pendientes. Eso ya estaba dicho en la carta de gerencia. La carta de gerencia es el resumen de los hallazgos y recomendaciones pendientes. Ahora, si es que lo que quería decir es no deje de dar seguimiento en la carta de gerencia a los hallazgos y recomendaciones pendientes de otras auditorías, pues eso tenía que ponerse en las especificaciones técnicas, no en los entregables. La aplicación e implementación de la NIF, ¿a qué se referían con eso? Que ahí es donde entonces, si uno se devuelve al punto anterior, uno dice, bueno, era entonces que querían un informe específico sobre la aplicación e implementación de la NIF que mencionaban en las especificaciones técnicas. Eso no quedó claro. Todas las personas que pudieron haber participado en este proceso entendieron probablemente cosas diferentes. Y probablemente entonces, incluso si uno veía los precios, algunos eran muy similares y otros muy distintos. Y luego dice, informe de detección y de prevención del fraude. En ninguna parte decía que era una opinión. Un informe sobre detección y prevención de fraude es un tipo de auditoría distinto de la auditoría financiera. Entonces, eso era otro objeto. Entonces ya teníamos un objeto, la auditoría financiera y de los estados financieros, y otro objeto era una auditoría de detección y prevención de fraude. Y luego viene un tercer objeto, que es la certificación de los aportes a un fondo. Ese era un tercer objeto. Y luego dice, valoración de sistemas informáticos. Entonces quiere decir que lo que estaba antes no era una especificación técnica, era un objeto. Entonces ya llevamos 4 objetos. El objeto era también una auditoría de TI, pero no se puso así. Y luego dice, y valoración del control interno y riesgo. Si no era lo que estaban diciéndose de los resultados de la evaluación que hace el auditor, quiere decir que quería una opinión de control interno. Entonces ahí ya llevamos 5 objetos. Vean cómo entonces lo que empezó diciéndose que era una auditoría de estados financieros no era tal, porque no era solo eso, sino que era una auditoría de fraude, una auditoría de control interno, una auditoría, una revisión del cumplimiento de NIF, entonces era una opinión de cumplimiento y era muchísimo más grande el encargo de lo que realmente se dimensionaba. Si usted fue y usó las estimaciones presupuestarias de periodos anteriores, puede que eso no fuera una buena referencia. Y todavía le puso un elemento más. Le puso informe especial con comentarios y observaciones pertinentes derivados del trabajo de auditoría, asientos y reclasificaciones. Entendemos que las propuestas, bueno, ya todo eso estaba antes. ¿Cómo es que pedimos un informe especial, un informe específico? Entendemos en auditoría es eso, sobre el trabajo de auditoría. Vean cómo se da una mezcla de objetos y eso va a llevar a entonces que los oferentes oferten cosas distintas muy probablemente. Y si bien le pone plazo a la fecha de entrega de parte del auditor, no le puso plazo de cuánto iba a durar la administración en hacer la devolución. Con lo cual, entonces se vuelve desequilibrado el contrato porque el contrato tiene que tener plazo para las dos partes. La siguiente, por favor.
Eso ya lo comentamos, gracias. Pasamos a la siguiente para no sobreabundar. Entonces, en el cartel se necesita dejar claro los requisitos para el adjudicatario y para el contratista, para ambas partes, para todos los que van a intervenir en el proceso, para de modo que tengamos la suficiente seguridad cada uno de ellos, igual con las cláusulas penales y multas que se establezcan y los plazos y lugares del objeto contractual. Eso incluye también la contraparte. Y la opinión del auditor es una opinión independiente. Usted le puede objetar que no cumplió algún requisito de los que le ofertó, perdón, de algún procedimiento de los que le ofertó, le puede objetar que tal vez a su criterio no cumplió una norma y él le va a responder. Pero la opinión es del auditor. Y mientras esté sustentada, aunque usted no la comparta, usted no tiene por qué aprobarla. Por eso ese término aprobación se presta para confusión. Usted discute el informe preliminar, pero usted no aprueba la opinión. Usted aprueba que el trabajo se hizo conforme a los términos del cartel, que son dos cosas diferentes, porque la opinión del auditor es una opinión independiente. Igual que la certificación certifica lo que a él le consta, no lo que usted cree que puede ser. Si usted no le dio evidencia para poder certificar un objeto, no lo va a poder certificar. La siguiente, por favor. Y en cualquier cartel, cuando se hace referencia a la normativa, como para la práctica, entiéndase que siempre tendrá que observarse el marco legal del ejercicio del contador público autorizado. Las normas legales no están sujetas a que puedan ser desacreditadas o eliminadas a través de un cartel o de un contrato. Por eso siempre están implícitas en el proceso de contratación. Asimismo, es que lo establece la propia normativa de contratación cuando se dice que no se contrata experto y que todos los actos tienen que ser conforme al marco legal. Y lo que sí es importante, que eso también incluye, es el control de calidad que tiene que observar el contador público autorizado. El colegio hace un proceso de revisión de control de calidad de firmas periódicamente de personas físicas al azar, de modo que se busca velar y asegurar que se cumplan con esas prácticas que nos hemos comprometido como país a nivel internacional. Adicionalmente, las propias firmas y las personas físicas hacen sus propios procesos de autorrevisión para mejorar sus prácticas, algunos incluso las que forman parte de una cadena internacional, pues entre diferentes oficinas de diferentes países para tratar de promover dar los mejores servicios posibles. Es importante entonces que quede claro en el cartel que esa regulación, incluye esos aspectos técnicos de control de calidad, forman parte del cartel mismo, aunque a veces no sean tan visibles para algunos. La participación de la Fiscalía, la comentaba anteriormente, se hace de oficio, está facultada y obligada por ley la Fiscalía del Colegio a estar pendiente de ese tipo de situaciones, y lo único que buscamos con eso pues es mejorar la precisión del cartel para satisfacción de ambas partes, no para generar meramente discordia. Pasamos a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Gracias. Dentro de las condiciones, entonces, creo que espero haber sido clara de la importancia de dejar claro cuál es el objeto que se va a auditar y qué tipo de servicio es el que usted requiere. Un servicio de auditoría financiera, es un servicio de certificación o ambas, o una opinión de cumplimiento, o una auditoría de prevención y detección de fraude, o una auditoría de TI con una opinión sobre el cumplimiento de algún marco, por ejemplo, tecnológico, demás. Esa es la esencia del cartel. Si el objeto no está claro, usted no podría esperar que el personal sea el idóneo, porque probablemente entonces puede que el auditor no precise algún tipo de formación especial que requiere en su equipo. Puede que usted, si no es claro en el objeto, el auditor subvalúe la cantidad de horas que debió haber ofertado, y eso provoca un riesgo
sobre la calidad del trabajo que se va a efectuar. Si bien el auditor entiende que está obligado a satisfacer la necesidad independiente de si ofertó menos horas, es un riesgo de que eventualmente eso influya en el criterio o en la diligencia del trabajo. Y lo que buscamos con eso, cuando hacemos un llamado de atención desde la Fiscalía del Colegio, es evitar precisamente que se presente ese riesgo o peor aún que se materialice. Todo esto para buscar que realmente ustedes obtengan el mejor servicio posible que satisfaga mejor la necesidad de la institución. La siguiente, por favor. De ahí que les hacemos un llamado para que los sistemas de evaluación no solamente contemplen precio, sino que incluyan otros factores como experiencia, como actualización profesional. Y la experiencia, no solamente en auditoría, sino realmente en el marco que a usted le interesa, que sea atinente al servicio que usted está requiriendo. Y a leer y a repasar el código de ética del colegio también como una herramienta valiosa a la hora en que ustedes van a definir los servicios. Tengan toda la confianza de escribir a la departamento de consultoría cuando usted necesita saber cómo clasificar un servicio, algo que usted va a contratar, o si bien es una duda acerca del sistema de control de calidad o de algún periodo de enfriamiento, puede consultar al departamento de fiscalía del colegio y con gusto le vamos a atender. La siguiente, por favor. Temas de desempate, pues ahí cada administración lo decide. Sin embargo, les invito a valorar temas de actualización profesional, horas de ofertadas, y no solamente la experiencia, y no solamente las que están ahí, digamos, casuísticamente dadas ya por la ley, sino que realmente sean elementos que les permitan asegurar a ustedes la satisfacción de la necesidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Es importante resaltar que si bien ustedes pueden poner en los carteles multas o sanciones, esto es independiente de la eventual sanción que el colegio pueda tener. Si usted en algún momento necesita presentar una denuncia, existe un manual de cómo ser presentado, un procedimiento, y mientras esté debidamente conformado, sustentado, pues la fiscalía va a recibir el proceso y le va a dar trámite. Ya lo hemos hecho antes para valorar si realmente el servicio fue prestado de acuerdo a la ley y la técnica aplicable al encargo. La siguiente. Dentro del precio, téngase presente que el colegio tiene un tarifario de honorarios profesionales mínimos y ese tarifario ya fue ratificado por la Sala Cuarta, que es obligatorio. O sea, usted no puede contratar por servicios de auditoría por debajo de los mínimos de los valores que están dados en esa tabla de honorarios. Usted la puede consultar en nuestra página web, puede, si no la entiende, si no le queda claro algo, si tiene una mezcla de objetos, recuerde que cada objeto va a requerir una estimación de horas separadas, una oferta, un plan de trabajo por separado, cada uno de esos objetos, y eso también tiene que precisarlo en el cartel. Si tiene dudas de cómo aplicarlo, el departamento de fiscalía con gusto le aclara cómo puede hacer la mejor estimación posible, y esos montos no incluyen el IVA, esos montos hay que adicionarles el IVA. Y esas tarifas versa desde la auditoría financiera tradicional, servicios de certificación, de opinión de información prospectiva, de cumplimiento que usted debe considerar. Y sobre ese precio, pues entra el CPA a ofertar, que tiene que tener una matriz de cómo fue que llegó a esa cantidad de horas que le ofertó a usted. Partiendo de que el objeto es claro y preciso, pues entonces eso es lo que permite y entrar a analizar si realmente esa cantidad de horas ofertadas es adecuada o se parece ser adecuada para satisfacer la necesidad de la entidad. Siguiente, por favor. En este caso fue una aclaración que presentaba la Fiscalía, una llamada de atención que hacía la Fiscalía a un cartel donde le indicaba que en dicho cartel no se observó un desglose por horas y un estudio de mercado donde se justifique el monto
ofertado. Tampoco un análisis de precios que permita corroborar que el precio ofertado no es ruinoso, el precio que se estaba presentando para que se pedía como referencia para las ofertas. Respeta las garantías sociales y otras obligaciones mínimas. En la oferta, el profesional llegó y hizo una oferta que no permitía asegurarse que ese monto de horas realmente respetara las garantías sociales, o sea, que saliera equilibrado. O sea, ese precio tenía características de ruinoso. Entonces, la fiscalía hace un llamado de atención a la entidad pública y al CPA porque eventualmente eso para qué se va a prestar para un posible conflicto, un riesgo de independencia. O los famosos reajustes, porque ¿qué hacen? ¿Qué pasa a veces? Sí, se ofertó, se adjudicó y después viene el reajuste. De ahí la importancia uno de saber que el tarifario es un tarifario de mínimos, puede ser más, pero y que el valor de esa hora es respetando los mínimos, pero puede ser más. Porque, por ejemplo, si es una firma internacional, ese monto de hora no está basado en que es una firma internacional y eso probablemente el valor de la hora sería mayor. De ahí que se hace un llamado de atención a esta entidad para que entre a revisar antes de adjudicar si realmente ese oferente le va a satisfacer la necesidad, si ese precio realmente es un precio razonable o es un precio ruinoso y que después van a tener un posible conflicto o haber un riesgo de independencia o haber un proceso de ajuste. Siguiente. Recordemos que no son aceptables, entonces, ni precios ruinosos, ni excesivos, y entendemos perfectamente que no pueden superar la disponibilidad presupuestaria, pero esa disponibilidad presupuestaria realmente tiene que estar basada en una premisa correcta y en precios que realmente sean acordes a mercados cuando los objetos realmente son claros, comparables y se tiene precisión de qué es lo que se está buscando contratar. Todo para evitar que se vayan a dar situaciones que puedan generar prácticas colusorias o incluso de competencia desleal, donde también entra el colegio a actuar. Esos honorarios profesionales, entonces, ese cálculo de la cantidad de horas que se oferta, el CPA tiene que tener una matriz donde quede evidencia de la evaluación del equipo, de la documentación del personal, de quiénes estarían participando, de cómo fue que se calcularon las horas, de cuáles fueron los procedimientos previstos para que pueda ser después verificada por el colegio y que también les sirve de memoria incluso para cuando les oferta a ustedes. La siguiente. El colegio castiga el simular la cantidad de horas en una oferta. O sea, por una cantidad de horas que no se planea cumplir o que resulta también excesiva, el colegio lo tiene como una falta de ética dentro de nuestro código. Siguiente, por favor. El monto mínimo de hoy de la hora es 22.695 colones con 71 céntimos. Y van a ver que el tarifario se agrupa en si los servicios son de auditoría de entidades reguladas o no reguladas, con un mínimo de 100 horas y 80 respectivamente. Y en el de atestiguamiento, como eso puede ser tan diferente, lo único que hay es un mínimo de referencia de 3 horas, que por supuesto suele ser muchísimo mayor de acuerdo al tipo de certificación que se está pidiendo. No es lo mismo una certificación del saldo de una cuenta deudora de un condominio que una certificación del superávit de una entidad pública. Siguiente. Las documentaciones que ustedes habitualmente requieren, muchas veces nos piden la certificación de experiencia, que esa certificación de experiencia, depende de cómo la pidan, puede que el colegio la aporte, por ejemplo, desde cuando está colegiado, pero hay otra que la dará el propio colegiado, que es sobre qué tipo de clientes ha tenido y de qué tipo de negocios conoce. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, podemos dar certificaciones de miembro activo, de miembro libre de procesos y sanciones, certificación de póliza de fidelidad. Ustedes deciden qué es lo que necesitan corroborar o cuál fue el requisito de idoneidad y en función de eso el colegio hace la certificación. La siguiente, por favor.
¿De quién es la experiencia? Usted puede pedir la experiencia de la firma o del contador que le está ofertando, pero también puede pedir que experiencia del equipo que se está llevando al proceso licitatorio. El despacho puede tener 20 años y el CPA que está dentro del equipo o uno de las personas que están dentro del equipo puede tener 3 años. Así que también tiene que usted definir, ¿usted quiere la experiencia de la firma o del CPA que se hace responsable del encargo o quiere también establecer requisitos de experiencia a quienes conforman el equipo de auditoría? Y cuando se requiera el trabajo de un experto, que es donde a veces aparece el consorcio, cuando hay una necesidad que por sí mismo no puede satisfacer, pero que todavía puede ser utilizada, siempre que esté dentro de los límites razonables, significa que es el trabajo de un experto, de algo que realmente no se conoce, a veces no es muy común o no se tenía en una situación, es excepcional, entonces se requiere que esa parte del trabajo, el CPA observe lo que se llama la NIA 620, utilización del trabajo de un experto. Va a ser muy común ahora con el tema de sostenibilidad, más que, digamos, va a ser más común de lo que hoy es, producto de que el trabajo pasa a ser muy multidisciplinario. Pero la responsabilidad es del CPA que firma el encargo, que es el que habitualmente también va a ser el adjudicado, o de la firma que va a ser adjudicada. De modo que buscaríamos que en el cartel esté siempre claro el objetivo, el alcance, las responsabilidades del auditor, de la administración, se precise cuál es el marco de información financiera, si eso es lo que vamos a auditar, que se usó por la administración para construir los NIF, NIF para NICS o NIF, cuáles son el contenido de los productos que se van a entregar para ser auditados y que se van a entregar del auditor también como satisfacción de la necesidad. Eso debería estar claro. La siguiente. Los cronogramas que se ponen en las ofertas son tentativos. Tiene que entenderse que en el momento en que la administración deje proveer información al CPA, este no puede avanzar. Por eso tienen que haber controles reales de que no se interrumpa la información, el flujo hacia el CPA. Y es muy recomendable que al inicio del proceso de contratación validen ese cronograma para asegurarse que las partes están conscientes de sus plazos y fechas, incluyendo las fechas, los tiempos que va a durar la administración a hacer las devoluciones al CPA. Siguiente, por favor. Recordar que los papeles de trabajo son del auditor. Si usted requiere que le comparta uno o algunos, pues tendrá que ser solicitado por el representante legal por escrito, ¿verdad? Si se requiere para alguna situación concreta. En el cartel entonces debe quedar también claro el cronograma del trabajo, los informes que se van a entregar en preliminar o borrador y el final, los plazos que hablábamos de respuesta de la administración a los informes que fueron enviados en carácter de preliminar, quién es el encargado de la aprobación y los números de copia del informe. Siguiente. A ver si vamos a ir a las preguntas, que no sé si hay algunas para ir contestando. Sí, efectivamente, doña Dunia. Primero que nada, agradecerle la explicación de este tema. Y segundo, pues sí, vamos a ya casi a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Antes quiero recordarles a las personas que no lo han hecho todavía que por favor completen el registro de asistencia que se ha puesto en varias ocasiones en PIR y que además vamos a compartir por medio de un código QR a partir de ahora y de aquí en adelante se va a mantener ahí junto con las preguntas que vamos a proyectar. Muy bien, vamos a leer la primera de las consultas. La primera es de Marlene Jesús Valverde. Dice, ¿en cuál tipo de servicio cae un servicio de estudio técnico específico en temas de ciberseguridad o seguridad de la información para una auditoría interna de una institución financiera? Por ejemplo, pruebas de penetración o de ingeniería social. Usualmente van a ser servicios relacionados, a no ser que el CPA, que se requiera que el CPA asuma la responsabilidad de ese trabajo, que entonces si hay un marco contra el cual compararlo, podría ser una opinión de cumplimiento, y si no, lo que tendríamos es un informe de atestiguamiento de
de información no financiera. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. La siguiente pregunta dice, para la actualización anual, ¿cuántas son las horas mínimas que debe recibir el CPA si hay un tema específico o el certificado debe decir actualización en materia? En nuestro trabajo tenemos en los últimos 5 años, nos audita el mismo despacho. ¿Hay alguna política para cambiar el despacho? ¿Hay alguna tabla mínima donde nosotros podamos verificar cuáles son las horas mínimas para contratar una auditoría externa? ¿Cuál es la información mínima que necesita un despacho o un CPA para cotizar una auditoría externa a los estados financieros de una institución? Sean como 5 preguntas, voy a tratar de ver Sí. si me acordé de todas. Bueno, el código de ética le dice los plazos de enfriamiento, llamamos así, o sea, cuánto puedo de manera continuada ser el auditor, en qué circunstancias, porque hay 2 tipos de circunstancias, cuando hay un sistema de control de calidad y cuando no lo hay, cuando hay rotación de equipo y cuando no lo hay. Entonces ahí le invito a revisar en el código de ética. Ahí busque la palabra enfriamiento y creo que le sale cuando dice rotación y ahí le va a salir más fácil, pero si no quiere leérselo todo como para llegarle a las partes más importantes. ¿En qué tiene que tener actualización? De acuerdo a la norma internacional de formación o de educación. Ahí están los campos. Los campos van desde tecnología, economía, temas legales, contables. Entonces hay una serie de campos en que debe tener formación. Si usted quiere que tenga formación en específico en un área, también lo puede pedir. De hecho, hay entidades que lo piden, que tenga formación específica en las 40 horas se pueden completar en diferentes áreas, no tiene que ser todo lo mismo. Entonces, hay quien dice, yo me matriculo en una maestría de impuestos y con eso hago las 2 por 1. Pero hay quien hace 5 o 4 cursos diferentes porque lo desean 4 o 5 cosas distintas. Lo importante es que usted se asegure que esté cumpliendo y si tiene algún interés en particular, lo deje claro y específico en el cartel, como incluso algo que puede premiar o dar puntaje, ¿verdad? Si es que es un deseable, para que no sean factores excluyentes. Contesté todas o me faltó alguna de esas. Vamos a ver, me parece que sí Ok. está. Creo que esa de cuál es la información mínima que necesita un despacho Ah, para cotizar. para Sí. cotizar. Necesito como Ujú. mínimo los estados financieros anteriores y puede que le haga preguntas sobre cantidad de transacciones, cantidad de empleados, que muchas veces incluso buscando en internet el mismo CPA los obtiene. Los periodos que voy a auditar y sobre todo, ¿qué es realmente el servicio de auditoría que usted quiere? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Kenneth Fernández dice, ¿cuál es la cantidad de horas mínima para desarrollar una auditoría de estados financieros y evaluación del presupuesto anual? Yo le diría que depende cómo se lo contrate. Si contrata las 2 cosas juntas, si es un periodo, 2 periodos, pero como regla general, el colegio tiene que para una entidad regulada son 100 horas por una opinión de estados financieros y 80 horas para una entidad, 100 horas para una entidad regulada, la opinión de estados financieros y 80 horas para la opinión de estados financieros de una entidad no regulada. De en adelante, empieza a correr. Ahora, la ejecución de estados financieros, el informe de la opinión sobre los estados financieros es uno y la opinión sobre la ejecución presupuestaria es otra. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, doña Dunia. A la orden. Adela Guerrero dice, para contratar un profesional en contaduría pública para apoyar los diferentes procesos de auditoría de una auditoría interna de un ente público, para realizar estudios de auditoría sobre algunas actividades que forman parte del universo auditable. Para ello, desea que sea experto en las actividades a auditar. ¿Qué debería incluirse en el cartel? ¿Cuál es la mejor manera de hacer la contratación y cómo definir el pago? ¿Debe ser con base en la tarifa del colegio o establecer un monto mensual? ¿La persona estaría a cargo del auditor interno? También hay varias preguntas. Sí, a ver, yo le diría que mensual no, porque va contra un objeto. Y mensual suena como si fuera empleado y no es empleado. Ahí es donde no se pueden confundir. Una cosa es que usted contrata un CPA para que le dé un servicio de forma independiente. Entiendo que quiere que lo firme, que lo va a usar. Y otra es que usted le esté comprando horas. Son 2 cosas diferentes. Entonces tiene que estar claro. ¿Usted le quiere comprar horas o le quiere que haga un informe en específico sobre algo en particular? Primero aclaremos, ¿verdad? Esa partecita.
Es porque eso marca todo el proceso de contratación, ¿verdad? Si usted le compra horas y eso está abierto a que las use como considere, pues ahí va a tener usted de referencia el tarifario del colegio. Sobre ese precio, lo que usted quiera. A partir de ahí, lo que usted quiera. La parte del objeto defina bien qué es el objeto que usted quiere auditar, porque podría ser que usted le contrate 2 o 3 objetos distintos, entonces le va pagando por cada objeto ya finalizado. Deje claro cómo se entendería que es el informe preliminar, dele los modelos de papeles de trabajo que usted siga, a no ser que lo deje abierto a que el auditor lo escoja. Deje claro en el contrato que los papeles de trabajo van a ser de la auditoría interna, aunque él probablemente va a tener una copia porque es su respaldo. Entonces, también tiene que dejar claro los elementos de confidencialidad. Y la experiencia puede ser de dos formas: experiencia auditando ese tipo de actividades o experiencia desde el punto de vista administrativo porque lo sabe hacer, ¿verdad? Porque habemos CPAs que tenemos experiencia administrativa, hemos sido empleados públicos o de empresas privadas y podemos tener la experiencia. Entonces, la experiencia puede ser porque yo lo he hecho o la experiencia es porque lo he auditado. Deje claro si le interesa las dos y cómo va a ser acreditada en el proceso. Muchas gracias, doña Dunia. La siguiente pregunta dice, al momento de solicitar una cotización, ¿se les puede facilitar a los despachos o al CPA el dictamen y carta de gerencia del periodo anterior junto con los estados financieros que se van a auditar? Sí, ustedes lo pueden facilitar. De hecho, es parte de la información pública por transparencia que una entidad debería de tener, ¿verdad? Los dictámenes del año anterior, las opiniones en la página web. Y si quiere dejar algún marco de confidencialidad, póngalo en el cartel, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Mónica Rodríguez dice, una auditoría a los estados financieros siempre lleva una auditoría de tecnologías de información en relación a los sistemas en los cuales se basan los estados financieros. Esa es una excelente observación. Vean, yo puedo auditar el área de tecnología de información como un componente separado. Y bueno, entonces hago toda una planificación y un servicio específico para eso. Necesito los criterios con que usted desea que yo lo audite. Yo, en una auditoría financiera común y corriente, no puedo dejar de evaluar algunos elementos que tienen que ver con tecnología de los procesos que dan sustento a lo que está en los estados financieros, pero no necesariamente no va a tener el alcance de una auditoría de todos los sistemas de información. Entonces, sí, en un proceso de auditoría de estados financieros, yo contemplo elementos de tecnología de información, como mínimo el ambiente de tecnología de información de los procesos que desembocan, que terminan en transacciones que sustentan los estados financieros, pero no es de todo el ambiente TI. Distinto es que usted me contrate toda una auditoría de tecnología que va más allá del ambiente, por aparte, con lo cual tendría su informe separado. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Adriana Barquero. Dice, ¿el Colegio de Contadores Públicos dispone de una guía sobre la naturaleza de los servicios de auditoría externa que pueden ser contratados en el país para orientar la administración pública al elaborar pliegos de condiciones de compras públicas? Qué importante observación. Vean, parte del objetivo de esta charla es irnos tratando de acercar eso y periódicamente las realizamos. No tenemos una guía. Tenemos el tarifario, por si le puede servir de marco de referencia, y tenemos un departamento de fiscalía y un departamento de consultoría, que cuando se tenga dudas del objeto, de qué necesita el CPA, de cómo debería de, el departamento de consultoría. Si usted tiene dudas ya de las ofertas recibidas y de lo que ahí está, el departamento de fiscalía. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Lucrecia Rodríguez. Dice, ¿el auditor puede modificar los criterios de la administración para los hallazgos en la carta de gerencia? ¿Qué significa eso? A ver, porque el auditor cuando hace sus pruebas tiene unos criterios que suponemos son, ¿verdad? Partimos de que son acordes a las buenas prácticas o la normativa o naturaleza de las transacciones que se están auditando o el objeto auditado. Pero, ¿qué significa modificar los criterios? No me quedó del todo claro. Ahí preferiría que me ampliara. Muy bien, vamos a esperar si Lucrecia nos puede ampliar la consulta. La siguiente es de Juan Carlos Morales y dice,
¿Por cuántos periodos es lo recomendado contratar? ¿Se puede poner como requisito que no haya auditado en los últimos 3 o 5 años? Si ustedes pueden poner ese tipo de requisitos, esa es una decisión de ustedes. Yo lo que le diría es que vea por recomendación, dependiendo del tipo de entidad, porque por ejemplo las que están en el área de competencia, el CONACYT, tienen un reglamento de contratación de servicios de auditoría externa. La Contraloría tiene un reglamento de contratación de servicios de auditoría externa que no pueden dejarse de ver, ¿verdad? De acuerdo a la naturaleza de la entidad, y que vea el código de ética a la hora de establecer esas limitaciones. Pero por supuesto que es recomendable la rotación, ¿verdad? Eso siempre es algo deseable. Entonces puede usar esos elementos para establecer cuál es el plazo que le conviene más a su institución. Bien. Don Juan Carlos Morales nos dice, no me quedó claro. ¿Es correcto que como parte de la auditoría le pida como producto la verificación del proceso de control, de cumplimiento de acuerdos, de aplicación de marco normativo? ¿Pero de qué? ¿De acuerdo de junta directiva? Okay. O No sea, sé, es usted que puede, a ver, hay cosas que el auditor siempre va a hacer. Por ejemplo, el auditor va a ir a leerse las actas. Ahora, si usted quiere que dentro del alcance, dentro de los procedimientos, contemple algo especial, que no es que va a ser un informe de eso en específico, sino que dentro del programa de trabajo se debe contemplar, no sé, auditar el proceso o el nivel de cumplimiento, usted lo puede pedir y así el auditor dimensiona mejor la cantidad de horas y le va a satisfacer esa necesidad y él le va a poner al final el resultado en la carta de gerencia. Pero si usted lo que quiere es una auditoría específica de eso, pues tendrá que ser un objeto contractual separado, ¿verdad? Dentro del mismo cartel. El punto es dejar claro qué es lo que se requiere con eso. muy bien. La siguiente pregunta dice, con el tema de la idoneidad ética, ¿me basaría en experiencia específica o en la parte académica? Las dos. Las dos es importante porque, a ver, el conocimiento académico es sustento y necesario para una buena práctica, y la práctica alimenta la academia. Entonces, de ahí la importancia de que incluso aconsejable que usted verifique que es una persona que se mantiene actualizada, si le interesa un campo en especial por la naturaleza, pues lo pida, pero la experiencia y la formación siempre son deseables. Muy bien, muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente, voy a leer aquí la ampliación de Lucrecia que dice que es en la carta de gerencia, cuando exponen los hallazgos, hay un espacio para comentarios de la administración. Bueno, ese hallazgo es opcional de parte del CPA. El CPA cuando agrega el espacio y comentarios de la administración, lo hace de forma resumida, no tiene que transcribir textualmente lo que dice la administración. La administración tiene sus espacios internos y sus propios canales de comunicación y podrán tener las reuniones para ampliar lo que se requiera. El espacio de comentarios de la administración que a veces el CPA establece como un adicional en la estructura del hallazgo, es un espacio en el cual resume el CPA lo que dice la administración. Eso es lo que está haciendo ahí, pero no tiene que transcribir textualmente. Incluso puede decir, en los comentarios de la administración se detallan en el oficio tal y tal que se centran en, ¿eh? Y probablemente, dependiendo incluso, puede replicarlos. Y agrega entonces un espacio que es comentarios del auditor, respuesta del auditor a los comentarios de la administración. Muy bien, muchas gracias. Con gusto. La siguiente pregunta, también de don Juan Carlos Morales, dice, si las condiciones cartelarias están mal, piden productos más amplios que son aparte de la auditoría. Entonces, en el plazo correspondiente, los oferentes éticamente deberían hacer las observaciones correspondientes según él o los objetos que se pretenden contratar. A ver, mi recomendación, más que un tema técnico, es un tema comercial, primero que nada. Yo tengo que tener claridad meridiana de qué es lo que estoy contratando, si no después se presta para conflictos. ¿Qué es lo que pasa? A veces cada uno entendió algo distinto y está seguro de que entendió bien. ¿Verdad? Juan leyó, entendió A. María leyó, entendió B. Y ambos están seguros. ¿Eh? Eso
es una realidad de que a veces pasa, ¿verdad? Y nos pasa a todos, todos los días. Leemos algo y usted entendió una cosa distinta que yo, pero cada una había estado muy segura y muy tranquila porque había entendido el correo, ¿verdad? Igual pasa con los carteles. Lo mejor es que ustedes mismos prueben realmente y validen que técnicamente definieron correctamente los objetos. Y ahí la importancia de que las proveedorías, si no lo entienden ellos, si no lo precisan, lo devuelvan. Y de que las unidades primarias, las unidades de donde nace la necesidad, precisen en lenguaje técnico los objetos contractuales. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que se quiere auditar? ¿Qué tipo de servicio se requiere? ¿Cuál es el periodo a auditar? Para que entonces el proceso nazca bien. La siguiente pregunta es de Dunia Valverde. Dice, ¿cómo se aplica la limitación de ingresos de un mismo cliente si se contrata un despacho? El despacho se lo puede a usted dar se lo puede declarar mediante una declaración jurada o usted le puede pedir que aporte si no le interesa que sea un CPA, una constancia del contador privado que lleva los ingresos, perdón, la contabilidad, o bien puede pedirle al propio CPA que aporte una certificación de un CPA, que por supuesto tiene que ser independiente de él, acerca de la composición de los ingresos. Muy bien. La siguiente pregunta es de Gustavo Adolfo Morales. Dice, el CPA no tiene las competencias técnicas para realizar una auditoría de TI. Y ¿Cuál depende, sería? no es cierto esa afirmación, porque los CPAs, tenemos CPAs especializados en TI. Y el CPA, recordemos que para nosotros significa CPA, persona física o firma. Incluso se puede hacer acompañar de un experto, un ingeniero en sistemas. Entonces, el CPA puede tener la formación porque la desarrolló, porque se especializó, o bien porque contrata a un experto en la materia. Muy bien, y eso también sería especificado en el pliego de condiciones. Si se va a permitir eso o no, qué es lo que se requiere, ¿verdad? O en la oferta, que se lo reclame, que se lo declare, ¿verdad? Porque yo venía a Zamora le oferto el servicio vamos a decir, de auditoría, y usted se pone a pensar, pero es que en la hoja de vida, esta señora no dice que tenga formación en sistemas especializada. Le voy a preguntar que cómo es que va a cubrir esa necesidad, ¿verdad? Porque si en el equipo no se evidencia, usted tiene todo el derecho a preguntarle cómo es que va a cubrir esa necesidad. Entonces, ya sea para que le detalle en la conformación del equipo quién lo va a cubrir y que le demuestre que tiene la idoneidad de esas personas que integran el equipo. Muy bien, muchas gracias. Con gusto. La siguiente pregunta es anónima. Dice, ¿es correcto que se establezca en el pliego de condiciones que el auditor contratado debe entregar a la instancia contratante los papeles de trabajo y el legajo de la labor al finalizar la contratación? Los papeles de trabajo son del contador público autorizado, señores. Si usted desea algo en particular, tiene que solicitárselo y él se lo va a entregar. Lo que sí es que el CPA tiene que poder demostrar que ha cumplido con los términos del encargo que contractualmente se ha obligado al firmar el contrato. Y los papeles de trabajo solo se dan en 3 circunstancias, porque el representante legal del cliente, por ejemplo, le dice a uno de la entidad que auditamos, vamos a decir del cliente, ¿sí? Necesito que te reúnas con el auditor externo de este periodo, ¿verdad? Porque vos fuiste el del anterior y le entregué eso, le comenté eso, le digas, y se lo dice en blanco y negro, firmadito, el representante legal. O bien, un juez de la República se lo impone o el colegio se los pide. Solo en esas 3 circunstancias. Ahora, si estamos contratando un CPA como parte del equipo de auditoría interna porque se requería para una labor, desde el cartel, como le dijimos a la compañía anterior, usted le tiene que decir que tiene que compartir los papeles de trabajo, porque está haciendo un rol de auditor interno, ¿verdad? Le están contratando para que haga ese rol y necesita la auditoría interna tener una copia de esos papeles de trabajo. Y desde el contrato se deja claro. Muy bien. Doña Dunia, esta es la última pregunta. Ya queremos nuevamente agradecerle por haber compartido con nosotros su conocimiento. A todas las personas participantes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de finalizar, queremos recordarles que las grabaciones de los webinar las pueden encontrar
en la página web del Ministerio de Hacienda, que es la que estamos mostrando acá, www.hacienda.go.cr, y en la parte inferior van a encontrar un espacio que dice contratación pública. Hacen clic en ver más, luego ingresan a capacitación, gestión de conocimiento, y ahí van a encontrar la información organizada por años. Ingresan al año de su interés y ahí se van a encontrar una lista del año seleccionado, en donde van a encontrar en la imagen a la izquierda de la pantalla que están en ese momento el enlace para ingresar a la grabación para que puedan repasarla. Igualmente, en la columna de la derecha, en algunas ocasiones, tenemos el espacio donde están las presentaciones que también pueden servirles de consulta. Pues muchísimas gracias. Nada más quería despedirme. Muchísimas gracias por su atención y las disculpas nuevamente por los problemas de conexión al inicio. No se preocupe, nuevamente quedamos muy agradecidos por haber compartido con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Y a todos los y las participantes, los esperamos en nuestros siguientes eventos, así que les solicitamos que estén atentos a las invitaciones que hacemos llegar y a los avisos que se publican por medio de las redes sociales del Ministerio de Hacienda. Que tengan una muy buena tarde. Buenas tardes a todos.